Uy, Hola, pues nada, bienvenidos una vez más aquí a la Resma, a la gente que nos escucha, a la gente que nos sigue. Hemos hecho un parón de verano como manda y como nuestros cuerpos pedían, con este calor insufrible también, que aún se mantiene, no sé, en Madrid, pero en Barcelona os aseguro que se mantiene el calor, pero para mitigarlo y para retomar un poco este nuevo periodo de entrevistas en la Resma, pues hoy es un lujo contar con Natalia Velarde aquí con nosotros. el placer es Chequeando mío. por redes, Natalia, he visto que naces en el 94 en Venezuela Ujú. y vienes de pequeña a Madrid, a España, y estudias ya aquí, estudias artes y luego bellas artes en la Universidad Rey Juan Carlos, no sé si me equivoco, Sí, sí, sí. pero ya desde la época del Insti como que ya empiezas ahí a foguearte con el tema de la gráfica, de los fanzines y ya te presentas a certámenes y concursos que ya vas como ganando, ¿no? Y tal. Nosotros, a Gerardo y a mí nos gusta, a mí tu estilo gráfico me recuerda mucho a una autora que quizás hoy recuerda a poca gente, pero que nos dejó marcado a fuego, y quizás a nosotros que somos un poco más mayores, que es María Colino, que no sé si tú la tienes presente o no, pero bueno, que es este estilo tan nervioso, tan potente, ¿no? Que destila mucha rabia y mucha energía y mucho querer mostrarse, ¿no? Y encontrar una voz propia, ¿no? Que es la tuya. Pues me lo voy a apuntar, María Colino. Sí que conozco una Colino, pero vamos, que la vi de vistas porque comparte el apellido con una de mis mejores amigas, que se llama Elena Colino, que también es ilustradora. Ujú. Y me acuerdo que vimos, a lo mejor no es, o sea, sí que me acuerdo que se apellidaba Colino y que tenía un dibujo así que me recordaba un poco a Egon Schiele, ¿puede ser? O Pues incluso a Cage de Dave puede ser, McKean, puede ser un poco así una tinta dices muy fuerte. Heptamerón, Puede el ser. Heptamerón puede ser, este que Mm, habla, sí. Es una autora que publicó muy poquito, en los 90, y luego desapareció del mapa. Creo que porque mm. se fue, pero en plan a la selva, ¿sabes? Como de a cambiar radicalmente de vida. Estudió alguna cosa relacionada con la antropología o algo así y se marchó a la selva. Y ya no ha vuelto a publicar nunca, pero sí es una autora así como de culto, digamos, que en su momento llamó mucho la atención. Pues la voy a buscar, ¿eh? La voy a buscar. Y nada, pero en muy poco tiempo, bueno, en muy poco tiempo, en pocos años acumulas un gran puñado de publicaciones y no solo eso, sino que además tienes tu propio proyecto editorial con Tarde y Triste Ediciones, ¿no? Que es este pequeño sello en el que no sé si solo publicas tu trabajo o también te animas a publicar trabajo de gente que te gusta o gente que sigues. Pues tarde y triste empecé realmente con ello. En un inicio, el impulso de tarde y triste es que fuese como una especie de colectivo en el cual un grupo de amigos que íbamos tarde a todo y siempre tristes y tal, el nombre se nos ocurrió en, en una tarde que estábamos ahí pensando justamente en un nombre colectivo para presentarnos a cosas y al final se quedó como en algo donde yo ayudaba a algunos amigos a intentar publicarse a la vez que yo publicaba mis propias cosas, ¿no? Pero por ahora digamos que es algo bastante informal. Yo muchas veces me acerco, o sea, lo que me encuentro sobre todo en el campo de la autoedición o el de los nuevos artistas y tal, es que no saben cómo aprovechar su trabajo o el cómo mostrarlos o el cómo realizar un trabajo editorial sobre su propio trabajo, ¿no? Yo tengo la suerte de que hice prácticas en la universidad en Dibux cuando Dibux todavía lo llevaba Ricardo Esteban y estaba Marion y Natalia. Y los tres me formaron muchísimo. Todo lo que sé en cuanto a maquetación y tal lo aprendí allí y lo aproveché, lo exprimí. Siempre he tenido, desde el colegio, incluso antes, siempre me ha gustado recopilar cosas, historias que he ido haciendo, las ponía en grapitas y las repartía a mis amigos y esas cosas en Venezuela ya. Y aquí en España también durante el comedor mostraba, les pasaba a mis amigos los cómics que iba haciendo.
y pues ellos me comentaban qué les parecía y esas cosas. Pues ya en aquella época hacía fanzines y no sabía. Y pues aquí empecé a hacerlo yo de hecho, antes utilizaba Photoprix, no sé si sigue abierto Photoprix, que era también que tú hacías tus cosas, pero estaba hecho para hacer un álbum de fotos y así hacía recopilatorios de cómics cortos también yo. Salía una pasta. Lo bueno es que hoy en día, pues ahora es mucho más barato mandar a hacer tus cosas y tal, y con lo que me enseñaron en la editorial, pues ya sabía cómo hacerlo correctamente y mandarlo a hacer. Entonces, yo lo que hago muchas veces es acercarme a esta gente que me gusta lo que hace, pero no sacan nada y les digo, oye, te ayudo, hacemos esto. Entonces yo les voy guiando de cómo sacarlo. Si ellos no saben maquetar, se los maqueto yo. Em, pero digamos de que cada fanzine que ellos hacen, pues se lo financian ellos mismos. Yo lo que hago es ayudarles a cómo sacarlo y después les ayudo, pues, a que más gente los conozca o les digo a qué tiendas los pueden llevar y tal, pero ellos se llevan todo, bueno, tanto que ellos se lo pagan como que ellos se lo comen al fin y al cabo. Así que por eso tampoco, digamos que no me he enfocado directamente a cómo traer gente que haga otras cosas, ¿no? Aparte de lo que hago yo. Pero sí, algunos amigos están allí y amigos que he ido haciendo justamente porque me han gustado su trabajo y hemos seguido hablando y esas cosas. A ver si este año, si me da un poquito más de tiempo, pues intento expandir un poco más esa parte del microsello. Pero por ahora eso, principalmente está de mis cosas que voy sacando y tal. Un poco eso. Y bueno, y ya ahora que se me olvida, que sí tiene una temática dentro de todo el sello editorial, es que me gusta mucho el intimismo y tal, o sea, la gente que suelo decirle de que publicamos cosas o que les ayudo a publicar, suelen ser gente que hace sobre todo percine, ¿no? Que es fanzine intimista, que suelen ser diarios, pero también pueden ser, bueno, es que ya sabéis que los fanzines pueden ser tan múltiples que incluso fotocines o lo que sea, también tengo allí un fanzine que es de mi amiga Raquel, Rachgori se llama en Instagram, que ahí son fotocine, que fue su TFG, de hecho. Y es un discurso, yo digo que es un discurso generacional, ¿no? De cómo nos ha afectado bueno, a nuestra generación, aunque yo creo que todas las generaciones pasan por algunas cosas, ¿no? Todos nos marcan de alguna manera. Y a la nuestra, cómo se nos vendió el oro y el moro, ¿sabes? Que se nos dijo que lo veníamos a petar y nos hemos encontrado con una gran expectativa sobre nada, que es como se llama el fanzine. Y bueno, ya me callo. No, hombre, no. Sí, Súper estamos para interesante. esto, para escucharte. Pero esto que dices es muy interesante porque la mayor parte de tu obra tiene ese componente de crítica política y social, ¿no? Podríamos decir. Algunos de una manera más explícita, luego iremos hablando, me imagino, de todos, pero siempre está ahí como de fondo. Y a mí me parece muy interesante eso porque dentro de que siempre ha habido fanzines políticos, fanzines de protesta y demás, en el campo del cómic parecía que nos habíamos ido salvo algunas excepciones que están ahí, pero nos habíamos ido a una línea como más estética, que no tendría por qué estar reñida con la crítica social, pero como que parece que la gente lo veía como una cosa más arty que el típico fanzine más punk, si queréis, ¿no? Y por eso me parece interesante que tú aunes esas dos cosas, porque tienes una gráfica muy cuidada en la que para ti el estilo es una cosa importante y al mismo tiempo tienes ese espíritu, ¿no? Como de protesta o de rabia. Y yo lo que pasa es que me gusta mucho quejarme. Creo que como eso también es algo muy generacional. Nos encanta quejarnos a los millennials. Em, digamos que no. Fíjate que no había pensado yo que mi arte es político, aunque se dice que todo arte es político y que la intimidad es política, ¿no? Digamos que sí, que al fin y al cabo yo intento hablar de las cosas que me afectan y al fin y al cabo justamente cuando se habla de intimidad se habla de política pues porque se exponen los problemas que estamos viviendo una generación, ¿no? Quizás no haya sido, de hecho no ha sido mi intención el decir, voy a hablar sobre esto. De hecho yo no sabía de qué quería hablar cuando empecé a hacer mis fanzines. De hecho, una cosa que me decían mucho en la universidad mis profesores, que me tocaba mucho los huevos, era justamente eso. Dicen, muy que bien dibujas, ahora te falta saber de qué quieres hablar, ¿no? Es como, vale, o sea, dibujo muy bonito, pero no digo nada.
A día de hoy todavía hay muchos profesores que dirían que no digo nada, pero bueno. La cosa es que yo empecé a trabajar en el diario, por ejemplo, el de mayor dibujante, de hecho. Fue la primera vez que yo empecé a trabajar sobre lo que me preocupaba en el momento in situ, ¿no? Y a partir de ahí no he parado. O sea, al fin y al cabo, digamos, de lo que nos turba emocionalmente, vamos, somos reflejo de lo que viene de afuera y no somos únicos. Entonces es normal que luego se pueda leer como una crítica social de lo que nos está aconteciendo. Así que, pues no sé por qué no lo tocarían antes. La verdad es que no sabría decirte, porque como claro, tampoco estoy tan familiarizada con cómo se vivía por ejemplo, durante la movida madrileña, que había mucho cómic punk, no sabría decirte si no era ya una crítica social en ese momento, ¿sabes? En esto tú sabes más que yo, estás mucho más informado. Esto que dices también me hace pensar que, bueno, no sé si es la percepción de Mark también, pero como que hemos sabido de ti cuando ya tenías mucha obra por detrás. Porque yo, por lo menos, creo recordar que empecé a saber tu trabajo igual un poquito antes de empezar la pandemia, quizás, y recuerdo que ya tenías como 3 o 4 cosas hechas que me apresuré a comprar, pero que nos sorprendió, ¿no? No sé, Marc, si a ti te pasó lo mismo. Sí, de hecho yo la primera vez que vi obra tuya en Fat Bottom, pues ya digo, hostia, pues sí, aquí había como 4 o 5 más, ¿sabes? Es como ese Y descubrir a eso, alguien que ha estado trabajando ahí y que aparece, ¿no? Emerge con una trayectoria ya larga detrás, sí, sí. por eso la pregunta sería, ¿dónde te movías o dónde empezaste a mover esos primeros trabajos? Porque, hombre, por supuesto, a ver, este mundo es amplísimo, hay cientos de personas haciendo cosas súper interesantes, pero como que no eras una cara habitual todavía, ¿no? En las ferias o en los sitios típicos de fanzines. No sé cómo movías el material entonces. Pues a ver, yo, yo empecé con el primer fanzine que hice, lo hice para el Pichifest, el mini Pichifest de 2019, o sea que no hace tanto, Ujú. de esto estamos hablando. 2019 o 2018, no sé si creo que es 2018. Y hice el de Guido, el de la historia, porque tengo que escribir una historia de conejos, Ujú. que es un trabajo hecho con collage y dibujos hechos con la mano izquierda, y que esa es una historia que he ido trabajando desde hace más de 5 años, de hecho, y que siempre he querido ser una novela gráfica, pero como no tenía tiempo, porque una novela gráfica pues lleva su tiempo, pues lo he ido haciendo en distintos formatos. Y realmente es una historia que llevo haciendo desde antes de entrar a la universidad, pero que en la universidad hice varios trabajos con esa misma historia que quería hacer para novela gráfica. Ujú. Bueno, yo tengo una cosa de que es que yo a mí me gusta mucho aprovechar las cosas que hago en mucho tiempo. O sea, por ejemplo, hay muchos fanzines que han salido de trabajos de universidad a los que luego he seguido trabajando encima de ellos. Si hay algo que me gusta, me gustaría poder preservarlo. Por eso me gustan tanto los fanzines y en general los libros, porque me parece que es una manera de poder preservar el trabajo que uno hace. Y si le pones una historia, pues todavía más, porque digamos que una imagen se queda sola, se pasa enseguida. Entonces, muchos de mis fanzines nacen de querer preservar una idea que trabajé hace tiempo, y muchos de ellos, pues eso, son historias que escribí en el colegio, que luego han ido madurando, obviamente, o trabajos que he ido haciendo en el instituto, como por ejemplo es el de Guido. Y Ujú. curiosamente ahora estoy trabajando con un colega guionista que a lo mejor lo conocéis porque se mueve muchísimo, se llama El Chino de Pelo Crespo, acá Juan Alcudia. Estamos trabajando la versión ya novela gráfica de esta historia. Ah, qué bien. Y bueno, pues ya hace falta tiempo porque todavía estoy con esto otro, con lo que estoy haciendo ahora. Pero bueno, terminando de responder, que soy una basurera de mi propio trabajo, me gusta mucho trabajar encima de cosas que quiero que perduren. Y lo empecé a mover eso, o sea, yo me enteré de lo que era un fanzine cuando decidí que
que el diario este que estaba trabajando, el diario que os dije, el primero, el de mayor dibujante, que es este de acá, decidí que esto iba a ser mi TFG. Ujú. Entonces, pues para saber de qué tenía que hablar con sobre mi TFG, tendría que decir qué era lo que estaba haciendo. Entonces, son una serie de diarios, ¿sabes? De que cada día dibujaba dos o tres páginas sobre qué era lo que me pasaba, en qué estaba pensando en ese momento. Y claro, entonces empecé a buscar que si en línea editorial algo que se pareciese a esto. Hoy en día creo que es más o menos sencillo encontrar algo parecido a esto, pero cuando yo empecé a buscarlo no encontraba nada. En redes sociales sí que encontraba. Y claro, de las redes sociales llegas directamente al fanzine. Y entonces encontré todo el mundo del fanzine, encontré incluso que había una modalidad dentro del mundo del fanzine, que es el percine, que habla de estas cosas, de los diarios gráficos, bueno, los diarios o lo que sea, que se podía trabajar de mil maneras, ¿no? Ujú. A partir de allí yo encontré que había una comunidad entera, el Pichifest, bueno, hay un montón de ferias, ¿no? En Madrid no habían tantas, ahora cada vez hay más. Pero gracias, yo creo que a la pandemia han germinado un montón nuevas y bueno, eso es una maravilla. Pero vamos, así fue como me fui enterando. Luego fui a Viñetas, que en Viñetas en Viñetas que está en la calle Pez, me parece, o en la calle Luna, puede ser, en la calle Luna está, ahí en Madrid, que también abren sus puertas y sus estanterías al fancineo y son un amor ahí dentro. Entonces allí empecé a mover las cosas, realmente empecé a dejar ahí los fanzines. Y luego me empecé a mover por internet. Habían algunas tiendas como Underbrains, Sí, sí. Underbrain Bookstore, Underbrain Book, sí. eso, que me dijeron de que mandase fanzines para allá. Pues mandé fanzines para allá. Luego conocía también a Fat Bottom Books de hace un montón de tiempo y me moría por ir. Y le pregunté a Nicolau que si le podía mandar los fanzines. Me los aceptó. Y un poco así, en realidad, así de a poquitos, pero a la vez se me hace como que todo ha pasado, realmente es que no ha pasado nada de tiempo. Y sobre la cantidad de trabajo, pues es que ya os digo que me encanta quejarme, entonces no me cuesta nada en ese sentido. Por ejemplo, Lupercalia es el fanzine de confinamiento, o sea, es un diario de Ujú. confinamiento. Y esto literalmente lo hice durante los primeros 3 meses del confinamiento, porque estaba en casa de mi suegra y me llevo un poco regular con ella. Y esto era mi excusa de que estaba trabajando. No tenía pensado hacer un fanzine, pero estaba trabajando. Entonces yo decía, no, no, es que no puedo hacer, porque me mandaba a hacer un montón de cosas. Entonces yo estaba ocupada dibujando. Y así salió un fanzine. Un poco, un poco así. Fíjate, lo que nos comentas es súper interesante, porque además a mí cuando nos cuentas y cómo has buscado, ¿no? Cómo has buscado cuando tú empiezas a indagar y el mundo del fanzine, y me gustaría yo preguntarte por esa gente con la que has topado cuando has investigado, que esos nombres o esos referentes o esos autores de percines o autoras de percines, y no sé, darnos algunos nombres o alguna gente que hayas dicho, pues por aquí, este es el camino, porque es lo que comentábamos antes, ¿no? Siempre hay ese gap generacional que siempre nos reconstruimos, ¿no? Buscamos referentes, en eso nosotros somos los primeros también, que nos Claro. olvidamos de esas generaciones anteriores y luego, ¿no? Recabamos y buscamos nuestros nuevos asideros para tirar adelante, como críticos, como autoras, ¿no? O tal, ¿no? Me gustaría, te pregunto, cuando empiezas a indagar, ¿con qué nombres das o con qué gente topas? Pues a ver, fíjate que me quedo más marcada con gente que conocí por redes, por trabajo que conocí en redes, que por fanzines en sí físicos, ¿no? O sea, me quedo pues con Marina Groy, no sé si la conocéis, es una dibujante de Barcelona, buenísima.
buenísima. Yo le pedí hacer un fanzine de un recopilatorio de su trabajo, que se llama Si me abres la cabeza sale humo frío. Creo que puedes conseguirlo en Fat Bottom Books, si le quedan todavía cositas. O sea, me vienen a la cabeza cosas que no he visto de forma física, pero por ejemplo, fanzines que yo haya dicho, buah, esto es una maravilla. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que muchos no tienen nombre en sí, o sea, o no tienen un título, o están incluso en francés. Me acuerdo que en una feria que hay en Madrid, bueno, libros mutantes, vi un fanzine, que mira, si me dejáis un momento, os lo muestro, Claro. que me pilláis, claro. Me llegáis a decir que me vais a hacer esta pregunta y os lo buscaba ya de antes. Eso es lo bonito de la resma, que vamos así. Pasan Un poco, cosas inesperadas. ¿cómo va esto? Bueno, a Esto Iván es McGill, terapia. Ahí va McGill, claro. Mamá que... Lo a este, entrevistamos. a este muchacho, que es una maravilla lo que hace, pues ya lo conocéis. Lo conocí en un Pichi Fest en el que vino Martín López Lam a dar una charla, unos talleres. Lo conocí ahí, es un genio de hombre. Fíjate Y no ahora. conocía su trabajo, lo conocí en la feria. Ujú. Y ahora el tío está que no para de subirlo, está haciendo súper bien. Mira, este fanzine, que es francés, claro, me dices que cómo se llama. Podcala Sem Americani, no sé, ni idea, ¿sabes? Pero este fanzine me abrió la cabeza. Esto sí que es como un recopilatorio de dibujos, Son dibujos. pero es como si fuera un cuaderno. Y se ve aquí la transparencia de como si tuvieses el cuaderno directamente, ¿sabes? Si vieses. Exacto. Pues a mí esto me abrió la cabeza y yo quería hacer algo así y eso lo hice con el diario este después. Es una lástima porque no podéis apreciarlo, pero vamos, cosas así o lo diverso que podía ser un fanzine tanto en temática como luego la impresión. Otro muy guay del que me acuerdo bastante que lo conocí en otro Pitchy Fest fue el Tóxica de Alex. ¿Cómo se llama Alex? Un momento, voy a sacar el coso de los Saca, fanzines. venga. Sácalo todo. Claro que sí. Esto es algo sensacional. Pues habéis tenido suerte, porque como esto hace nada estaba todo en cajas, Es lo que nos pasa a nosotros. sí, ¿no? Bueno, todo en cajas, debajo de la cama, de cualquier manera. En fin. Bueno, el Amigos captive y de amigas de la Resma, Natalia está buscando material guapo. Hombre, Mira el perro los Cornelius. Cornelius de aquí, del Torices, que es una maravilla. Uno de mis artistas favoritos, por cierto. El Mark. O este de aquí, que es de. Ay. Claro, que es los nombres de Eva RP. Estos son preciosos también. claro. Este se llama ¿Te imaginas que termino por odiarte? Que lo hizo en risografía por dentro. Este es una maravilla. Eva RP se llama en Instagram también. Vamos, es que hay realmente de referencias y cosas así, aquí hay un montón, pero vamos. Realmente fue sobre todo ir a las ferias y encontrarme con toda la variedad que había, ¿no? O sea, de la capacidad que tenías para hacer cualquier cosa, realmente, ¿no? Blanquipur también es un artista que me gusta mucho. Un poco eso, o sea, seguro que si vamos hablando se me van ocurriendo más, pero vamos, me quedo un poco ahí. Son súper importantes las ferias, ¿no? Ya no solo Sí, por leer cosas y conocerlas, sino por conocer a las personas también. sí, sí. Y además es lo bonito que tienen y lo distinto que tienen. Porque ahora están muy en comunicación con las redes sociales, pero claro, no se pierde esa parte física que él tiene, el,
el ir y conocer y el hablar con las personas, y más cuando además tienen un trabajo que es tan íntimo, no sé, tiene algo mágico, perdonadme la cursilería, pero sí que tiene algo especial, ¿no? El poder relacionarse físicamente con las personas. Yo creo que también después de la pandemia apreciamos mucho eso. Yo es que además no lo había experimentado de antes. O sea, yo empecé todo digitalmente, me empecé a relacionar, hice una feria digital que se llamaba... ay, jolines, iba a decir el aquelarre, pero no es el aquelarre. Bueno, ahora mismo no me acuerdo, pero vamos, hice una feria online que fue bastante guay, muy chula y estaba muy bien gestionada. Y, pero claro, le faltaba esa parte. Y luego justo vino la pandemia cuando yo ya me había apuntado a todo. Y después de la pandemia sí que lo pude catar y no hay color. Vamos, o sea, sí que hay una parte importante en el poder encontrarse con la gente, hacer intercambios, hablar sobre el fanzine y bueno, esas cosas. Yo creo que al fin y al cabo somos animales sociales, ¿no? O sea, por mucho que trabajemos los dibujantes solos en una habitación, luego queremos hablar. Tú para mantener este ritmo que tienes de producción, me imagino que dedicarás bastantes horas al día, ¿no? A tu trabajo. Pues sí. Bueno, vamos a decir que 50-50. O sea, yo no soy... soy una persona muy disfrutona, por decirlo así. O sea, me gusta mucho tener muchos momentos de pausa. O sea, yo de hecho no funciono bien si no me puedo, por ejemplo, tirar en el suelo y pensar o mirar las nubes pasar o necesito mucha calma y muchas pausas, ya ni siquiera para trabajar, sino para ser feliz. ¿Ok? Aunque esto quede muy, muy vago de decir, ¿sabes? Por mi parte, luego lo paso mal, porque luego vienen los deadlines, vienen las cosas y es como que ese es un problema que tengo y es el hecho de que o paso mucho tiempo como en la inopia y de repente, ¡zas! Tener que trabajar meses sin parar y ahí sí que tener que llevar las cosas a buen puerto, ¿no? Hay muchos de los fanzines que tengo también que los motiva el hecho de que tenía una feria a la que quería ir, quería llevar algo nuevo o quería para entrar a un concurso o lo que sea. Entonces, esto es un hábito muy malo que tengo de la universidad, de que también me pasaba lo mismo. Entonces, bueno, yo esto lo digo para ser completamente honesta, por si hay alguien allí que está dibujando y luego se siente mal porque uno dice, no, sí, sí, todos los días trabajo muy duro para llegar y soy una persona que, bueno, se pueden hacer las cosas, se pueden salir las cosas, luego sufres, pero bueno, sin más. Quería que sonase real. Vamos, que sí. Debería serlo. Ahora tengo que hacerlo. De hecho, tengo que ser más disciplinada sobre los tipos de trabajo. Sobre todo ahora que como tengo que hacer algo largo, no es lo igual que sacarse la espina con algo cortito que teniendo que hacer una carrera de fondo. ¿Planificas las cosas de manera diferente también? Aparte de organizarte el tiempo, quiero decir, el proyecto en sí es menos, me imagino que es menos espontáneo, menos visceral, ¿no? Cuando tienes que trabajar en una obra larga. Es muy distinto de... Digamos que tengo muchas formas de trabajo según lo que quiero hacer, ¿no? Bueno, supongo que como todo el mundo. Eh, si estoy trabajando, por ejemplo, cuando he hecho cómics para un concurso o lo que sea, por ejemplo, Naguará es un fanzine mucho más pensado, está mucho más meditado que, por ejemplo, otros fanzines como pueden ser Lupercalia o de mayor dibujante, en el cual yo no me exijo nada. O sea, yo tengo dos formas de trabajar, una en la que no me exijo absolutamente nada, que las cosas vayan saliendo, esto es mi sitio para yo divertirme y que salga lo que tenga de salir y sorprenderme sin expectativas. Y también creo que son los que menos coherentes son, ¿no? Tiene su lógica. Y luego en Aguará son estas historias que son autoconclusivas, en el cual quiero decir una cosa, hay algunos que son más coherentes que otros, por ejemplo, dentro de la historia está Desde el vacío, que era una improvisación, o sea, allí tampoco hay, no hay una coherencia, no hay una planificación previa, ¿no? Pero, por ejemplo, la vaina morena sí, o sea, la vaina morena, a pesar de que son dos cosas, son una conversación y un sueño que luego se unen,
Eh, y por lo tanto son como otro diario, o sea, me gusta mucho trabajarlo de esa manera, ¿no? Eh, sí que había una planificación en cuanto a que esta viñeta va aquí, esto va aquí, esto aquí. Luego, a lo mejor no me importa tanto qué es lo que termina diciendo, porque eso me parece más interesante, ¿no? No después yo te digo, bueno, este cómic va sobre esto, ¿no? Sino que me gusta más conversar y ver qué es lo que ha terminado siendo. Hay muchas cosas que sí que las dejo de forma aleatoria sin pensar porque, no sé, me parece más divertido trabajar de esa manera, además que me parece más honesto. Al fin y al cabo, el arte termina siendo una narración colectiva y no solamente lo que piensa el autor, ¿no? Como se dice, que luego se independiza lo que haces de ti. Y un poco eso, o sea, y es muy distinto, es realmente muy distinto trabajar algo corto que algo largo. No te voy a decir que sea mejor o peor, simplemente es que estoy mucho más acostumbrada a trabajar en corto porque he hecho muchas historias cortas, sobre todo por ejemplo, cuando estaba en el instituto, que me apuntaba todos los años al concurso de cómic del instituto y siempre eran 4 páginas de máximo. Entonces me acostumbré mucho a hacer historias cortas, en 4 páginas o un poco más, pero bueno, historias cortas. Y para decir, pues, por hacer una historia larga, no puede ser tan concreto en lo que quieres decir, ¿no? Puede ser que tengas un leitmotiv, o sea, que la obra tenga un objetivo a decir, ¿no? Y que se vaya repitiendo, pero vas diciendo muchas cosas, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, de que se estructura de una forma que yo no había trabajado nunca. Y bueno, yo también estoy queriendo hacer algo que no he hecho nunca, ¿no? Que quería mezclar también diario. Perdón, es la perra que se queja, que habló mucho y se queja. Quería explorar lo que era hacer un diario gráfico como los que hago hasta ahora, pero mezclarlo ahora con ficción, con una historia ficcionada, ¿no? O sea, entonces, esto es lo nuevo que tiene, esto es lo que estoy trabajando ahora mismo, que es para lo del proyecto Injuve. Sí, que fuiste ganadora de una ayuda a la creación en la Sí, última convocatoria. sí, sí, sí. Y nada, me estoy enfrentando a esto. A veces se me encabrita, otras veces no, pero bueno, la verdad es que lo estoy disfrutando mucho también, porque bueno, es eso, es explorar cosas nuevas y uno siempre necesita un reto. Yo a esto que nos cuentas y que parece que es como lanzarte al vacío, no sé si tú mantienes por tu cuenta luego aparte un diario y no sé también estas estructuras que tú tenías, ¿no? Tú nos hablabas de estos relatos cortos, ¿no? Estas historias cortas de 4 páginas, si esa estructuración por secuencias de 4 páginas te ayuda luego a construir un relato como... No sé cómo, ¿no? Si estos son herramientas que tú vas cogiendo para luego construir este relato más largo en el que estás trabajando ahora. No sé si por ahí es un método de aprendizaje o vas de nuevas, totalmente. Hombre, no. Ahora me estoy valiendo de lo que sea. O sea, ahora porque estoy acojonada, güey, me valgo de las herramientas viejas y de las nuevas, de lo que venga. Y escucho a mis amigos y a mis padres, que por suerte, pues como mis padres son profesores tanto de cine como de interpretación, pues saben mucho de guión y estructura. Y mi padre me ayuda mucho con eso, ¿no? De la dirección a la que quiero ir. Em, sí que me sirve porque como es una mezcla entre ficción, ¿no? En plan entre una historia de ficción, una historia literaria de ficción, por decirlo así, y luego la de diarios, pues digamos que de una manera trabajo como normalmente suelo trabajar, ¿no? Que es mediante... Mira, para explicarme mejor, estoy haciendo como una mezcla entre lo que suelo trabajar normalmente, entre lo que trabajo en un fanzine sin pensar por ejemplo, en Naguará, que es un recopilatorio de historias que están más enfocadas a un fin, ¿no? Eh, es como decir que con unos fanzines yo hablo para mí y en el otro hablo para los demás, ¿no? En uno me entiendo yo misma y si hay quien me entienda me entendió o juntos nos entendemos y en el otro estoy intentando que la gente me entienda, contar una historia con su inicio, nudo y su desenlace, ¿no? Uh -huh. Eh, no tengo ni idea de cómo va a salir,
de qué es lo que va a salir. Esa es la parte divertida del asunto y a la vez la parte jodida del asunto, porque la que lo tiene que resolver soy yo. Y, y sí que me cojo, o sea, tengo un diario en el que más que un diario me escribo por WhatsApp, esto es lo típico, mucha gente también se escribe sus anotaciones por WhatsApp, lo que sea, donde sea. Si tengo un sueño que me parece importante, pues me lo apunto. Y muchas veces viajo a través de dibujos que he hecho antes, que también considero diarios, ¿no? Porque al fin y al cabo los hago en un momento determinado y para mí expresan algo determinado. Y muchas veces el lector no le importan esas cosas, o yo creo que no, obviamente que no van a saber qué es lo que significa ese dibujo en concreto, pero ese dibujo eh, para mí es como una carga que estoy metiendo dentro de la historia. Luego hay veces que la gente me sorprende y que justo da con lo que yo quería transmitir, ¿no? O conectan muy bien con eso que yo sentí en ese momento, que es lo que a mí más me gusta justamente de los diarios o de este tipo de trabajos en el cual trabajas cuando... O sea, lo que quiero decir es que lo que yo más valoro en el trabajo de los demás es cuando me encuentro con algo honesto, ¿no? Cuando encuentras con algo que es realmente lo que sentía esa persona. Por ejemplo, voy a hablar de, supongo que conocéis, de Tripas Corazón de Pozla. Pues a mí, yo cuando me encontré con ese cómic, eso es un referente muy importante para mí, porque me pareció espectacular poder conectar con un dibujo que estaba hecho en el momento por alguien que estaba destrozado de la manera en que estaba destrozado. O sea, me parecía súper honesto. Y me gustaba y me parecían mucho más interesantes que luego la historia que hay alrededor, que te cuenta qué es lo que le pasa a Posley, por qué le lleva, por qué es lo que le lleva a hacer esos dibujos. Pero una cosa es necesaria con la otra, ¿no? Entonces yo estoy intentando hacer eso ahora mismo. Estoy intentando hacer una mezcla de esas dos cosas. Quiero dibujos que estén hechos en el momento en el que estoy mal o estoy bien o lo que sea. También me gustaría que no fuese todo tan deprimente porque entiendo mucho a ser muy emo y me gustaría no serlo porque creo que hay más cosas, hay más colores dentro de la vida en general. Me gustaría que eso también estuviese impregnado, ¿no? Que fuese más como un proceso de vivir y no solamente un proceso de llorar. Y, y eso, o sea, se me ha ido un poco la pregunta. No, no, no. No, no, que va. Lo he No, dicho. está bien. Sí. Pero esto que dices además, no sé, yo creo, no sé qué pensaréis vosotros, pero yo creo que cuando tú introduces un dibujo que se ha hecho bajo determinado estado emocional, aunque no se expliquen esas circunstancias, yo creo que ese dibujo tiene una fuerza y transmite ese mismo estado, ¿no? Aunque no a todo el mundo le afecte igual, pero tiene algo que sí que se transmite, más allá del tema del dibujo. No sé qué piensas. Yo estoy de acuerdo con ello. O sea, me gustan mucho los trabajos que muchas veces que no están explicados, ¿no? Porque me parece que nosotros percibimos las imágenes, en las imágenes también percibimos los silencios de la imagen. Y cosas que son muy difíciles de explicar, por ejemplo, como las sensaciones dentro de un sueño, creo que muchas veces somos capaces de transmitir ese tipo de sensaciones en dibujos y no lo podemos hacer mediante la palabra. O incluso se puede hacer mediante el uso de algunas palabras en conjunto con imágenes que no te dan una sensación concreta de lo que estás viendo, ¿no? Te da como ese tipo de cosas me interesan muchísimo y creo que sí se puede conseguir de esta manera, ¿no? O sea, mediante la gráfica. Y sí, también creo que tiene mucho que ver con eso, con el cómo no estás controlando el momento, ¿no? No sé, a mí es algo que el tema de la honestidad en el trabajo gráfico es algo que me ha impresionado mucho. Por ejemplo, creo que la primera vez que me encontré con ello, o una de las primeras veces que me encontré con ello, fue con Blankets, a pesar de que obviamente es un cómic que está muy bien pensado y muy bien procesado. O sea, no es lo mismo que hacer un dibujo en un cuaderno en el que no quieres ninguna clase de control. O sea, Craig Thompson es un narrador del 15 y lo tenía muy bien pensado, como por ejemplo cuando contaba cómo había sido abusado de pequeño por su cuidador, ¿no? Pero la cuestión es que ya de por sí, cuando yo leí esto, y yo creo que lo leí como
cuando tenía 15 años o así, me sorprendió que alguien, por su propia voz, en un libro, hablase de algo como esto, ¿no? Que le había pasado. Y lo liberador que era hablar de esto. Porque hay muchísimas personas que tenemos historias similares. Entonces, el encontrarme con esto hacía que no te sintieses solo. Y luego más adelante con eso me encontré además con estos trabajos que eran menos procesados, que era más en el momento y era como encontrarte en un sitio con esa otra persona que estaba pasando algo similar a ti o no, o sea, porque también hay muchas situaciones que vemos en esta clase de dibujos que nadie ha pasado por ellas, pero no sé, me parece muy hermoso encontrarte con alguien siendo completamente sincero contigo Ujú. y que lo quiera compartir contigo que por esa persona a lo mejor ni existe, ¿sabes? Me parece algo muy particular, no sé. Es una obsesión que quizás no tiene ninguna lógica o lo que sea, pero a mí me parece muy bello y es algo que me gustaría poder hacer, que la gente se sintiese así eh, viendo mi trabajo, por ejemplo. Es algo en lo que intento hacer, ¿no? Yo creo que hay toda una tradición en el cómic, ¿no? Que va por ese camino. Muchas veces el dibujo técnicamente más perfecto, más elaborado, puede acabar siendo una especie de barrera, ¿no? Cuando lo que quieres es comunicar cosas muy crudas y muy personales. Pienso también, no sé si conoces, es un trabajo un poco antiguo, yo no sé si está descatalogado, pero La muñequita de papá de David Dressler es un libro Me lo has dicho, bastante. se me han puesto los pelos de punta, lo tengo ahí atrás, ¿Lo de hecho. tienes ahí? Bueno, pues Sí. entonces no hace falta que te cuente de qué va, pero es igual, no es un dibujo como tremendamente crudo, que no está buscando ser estéticamente No, llamativo, pero es el es. cómic desde luego más terrorífico que tengo en general. No sé si encontraré ningún cómic más terrorífico que ese. Eh, sí, leyendo ese cómic, cuando terminas de leerlo, tú dices, vale, ¿y qué me queda después de leer esto? Y de la manera que lo acabo de leer, y cómo terminas, como, ¿qué hago con esto? Ujú. Ujú. ¿Qué hago con esto que acabo de leer? Bueno, no sé, es curioso, ¿no? Que una historia alguien te deje así, ¿no? Desde luego que deja una huella en uno. Mm. Otro que se me viene a la cabeza, que bueno, no es tan crudo como este, porque por lo menos habla de una historia de superación, pero que es muy interesante también en cómo la imagen no está intentando controlar la situación, sino que está intentando contarte con sus recursos lo que siente, ¿no? Es el de Billy, tú y yo. No sé si lo conocéis, también está No lo descatalogadísimo. conozco. ¿De quién es? Ay, joder, pues mira, me has pillado. Pues mira, lo tengo acá. Nicola Stretten. Yo no lo Este, conozco. pues es muy interesante. eh, va, como veis, hay fotografía, hay Ujú. dibujo hecho así muy naif, pues que es como dibuja la autora. Y Ujú. es su historia de cómo llevó el duelo de la muerte de su hijo Billy. Parece ser que murió su hijo cuando era muy pequeño. Y es la historia de un duelo, realmente. Muy interesante, me pareció muy interesante además que esta señora, desde Norma Editorial, pero ya os digo que me lo encontré por casualidad en Torrejón, me parece. Lo llevaba buscando bastante tiempo porque cuando estaba investigando sobre mi TFG encontré este cómic y luego no lo encontré por ninguna parte y por suerte lo encontré en Torrejón de Ardoz, en una tienda de cómics de allí que lo tenían, que lo iban a devolver, de hecho. Ujú. Hay cosas incluso pixeladas, vamos. Ujú. No sé, hay muchas tripas, ¿no? Dentro de estos cómics. A mí me gustan mucho las tripas, Ujú. pero de este tipo. Sobre cómics de estos de duelos, de muertes de hijos, me viene un cómic inédito aquí en nuestra casa de una autora que se llama Lila Corman, que la cúpula le sacó un cómic que se llama Intimidades, pero Lila Corman tiene un cómic publicado inédito aquí en nuestro país que habla también desde la víscera sobre la muerte de su hija de 3 años
y que es muy recomendable también. Sí, sí, ahora que lo dices, si buscáis a la autora, daréis con, no recuerdo ahora el nombre exactamente. Sí, We All Wish for Deadly Force, exacto. We All Wish for Deadly Force, y se puede encontrar y es sensacional, ahora que comentas. Otro que me apunto. Ujú. En tu trabajo, además, es curioso porque no es lo que mucha gente entiende por cómic, ¿no? Cuando lo piensa. Porque muchas veces no utilizas viñetas como tales, porque el dibujo fluye mucho, mezclas los textos con el dibujo de una manera muy original también. Y luego, además, yo creo, no lo hemos comentado todavía, pero creo que tiene mucha importancia la caligrafía en tu obra. Es algo que cuidas bastante, ¿no? Sí. Ahora que al hilo de esto, antes de que respondas, yo diría que la visceralidad empieza en la grafía, en tu letra. Pues es curioso porque yo antes trabajaba siempre con textos de internet, ¿no? Que me descargaba, que estaban libres. De hecho, el de Guido, el de los conejos, es un texto o sea, es una tipografía de internet, que todo el mundo me pregunta que si lo escribí a mano, y es una tipografía de internet que luego estuve yo trabajando para que se viese que estuviese, para que se viese que estuviese hecho a mano. Pero la obsesión vino de ahí. Porque yo antes de eso, yo pensaba que la gente que escribía sus propias historias, sus propios cómics, yo decía que estaban locos. O sea, que qué clase de enajenación era esa de escribir. O sea, yo decía, ay Dios mío, qué pereza. Y he terminado siendo de esas enajenadas que hacen eso, y además hago sufrir a todo el mundo porque no se lee bien. Eh, pues empecé también con el diario gráfico, con esto, con el de mayor dibujante, que empecé a escribirlo a mano. Y lo escribí a mano de la manera en que lo escribí, en que está todos los textos unidos, porque me daba miedo de que mis padres viesen el cuaderno, porque esto viene de un cuaderno, y que leyesen lo que estaba puesto. Entonces, como me daba miedo que lo leyesen, pues lo hice lo más difícil posible que se leyese, ¿no? O sea, pero por lo menos que lo entendiese yo. Eh, y empecé así, con ese diario, y después empecé a dibujar también, por ejemplo, los cómics. Eh, La vaina morena está hecho con texto también, con texto de internet, pero también era un texto de internet que empezaba a simular la letra manual, ¿no? O sea, no era un Arial o algo así, eran, pues eso, eran textos que simulaban ¿cómo se dice? La caligrafía, ¿no? ¿Cómo se dice cuando se dice hecho a mano? No sé, Sí, empecé a sentir de que si cogía una máquina, un ordenador, o sea, un texto de ordenador, como que se veía falso o que no pegaba con el trabajo. Y empecé a ser una de esas enajenadas que escriben con su propia mano el cómic, y, o sea, fue sin querer, pero bueno, ahora lo que estoy intentando es que se lea cada vez mejor, es estar a gusto con lo que he escrito y que combine, porque es que ahora siento que no, que choca demasiado con la estética del cómic en sí. O sea, siento que si utilizo una tipografía distinta, eh, no pega igual, no macha igual. Entonces ya siento que es parte del dibujo. Entonces, pues así estoy jodida en ese sentido. No, pero Estoy intentando que es se cierto que mezcla. le da como un aire más personal y es que es lo que dices, está tan integrada que yo no me imagino el cambio, porque además muchas veces la letra está como sobre el dibujo, que tampoco es que esté dentro de un bocadillo, de un cartucho. exacto. Entonces, la verdad es que no me lo imagino de otra manera ahora mismo tu trabajo. Imagino que si lo planificas de otra forma y demás, pues sí, pero es muy original, vaya. Pues muchas gracias. Pues gracias por pensarlo así. Y por no matarme, porque hay gente que me odia por la caligrafía, justamente. Muchos Yo lo editores entiendo, que me dicen, Natalia, no se lee una mierda, haz algo. Entonces es como, bueno. Bueno, yo soy profe y estoy acostumbrado a corregir exámenes hechos a mano muy horribles. Tengo además yo una letra horrible también, yo mismo, o sea que... Hay gente eh, que me dice que el diario es el de mayor dibujante, pero os voy a mostrar para que veáis lo difícil de leer que es. O sea,
Dicen que lo leen. Y yo, pero ¿cómo vas a leer esto? Es que además está diminuto. Claro. Esa Bueno, es una de las razones por las cuales hice este de este tamaño, porque si no, no se lee. Está el tamaño natural del cuaderno. Está bien esto que nos comentabas ahora de los editores, ¿no? ¿no? Quizás son más conservadores de lo esperado o qué. No, ¿Cómo hombre, lo no ves es, no esto? es por ser conservador, es por no hacerle una putada a la gente, yo lo entiendo. Hay que hay que dejarse. Que una cosa es justamente que en los fanzines yo sé que yo puedo hacer lo que me dé la gana, que total no voy a ganar dinero con esto. Esto lo Ujú, hago porque me encanta y es muy bonito encontrarse con gente que conecta con eso. Pero yo entiendo que al fin y al cabo los editores, esto es una industria y tienen que vender algo y que a la gente no les puede costar leer el cómic. Pero mm, ojo, que con el editor que está interesado en el proyecto en el que estoy trabajando ahora, pues la verdad es que es el primero que no me está poniendo pegas con el texto. A lo mejor dentro de un rato me dice Natalia, hay que volver a escribirlo todo, porque no se lee una mierda. No, yo estoy intentando hacer una mezcla. Buscando la tipografía en la cual se entienda bien y a la vez mache con el dibujo. ujú, ujú, yo te quería preguntar concretamente por, bueno, quizás el fanzine tuyo que más me gusta. Hay muchas cosas que me parecen interesantes y me gustan, pero, pero a mí el que me dio la sensación de que estabas ya como haciendo algo a un nivel un poquito superior es en Cucha Ardiendo. No sé, hombre, el tema, para los que no lo hayan leído, bueno, básicamente cuentas unos problemas que tiene tu familia, ¿no? Con un intento de desahucio. Eh, Está más o menos hecho en el mismo estilo que los demás, pero por algún motivo, no sé si es por la urgencia del momento o lo duro del tema, no sé, me tocó de una manera especialmente intensa y por eso me gustaría preguntarte por este fanzine y cómo en medio de esa situación tan complicada te pones a hacer esto. O si fue a lo mejor después o no lo sé. Ay, es complicado, ¿no? Porque de esto también es lo interesante de los fanzines o de los percines, ¿no? De cuánto queremos que los demás sepan, ¿no? O sea, al fin y ujú. al cabo nos abrimos hasta tal punto que, de hecho, yo no creo que vaya a volver a editar este fanzine porque creo que si hay 100 personas en el mundo que saben sobre esto, suficiente, Ujú. o por lo menos con más detalle. Esto es a mí casi me parece un chiste en sí mismo, un chiste de mal gusto, porque lo hice, lo hice en, lo hice en eso, en 3 días, en el cual estábamos pasando por ese proceso de intento de desahucio, de que vinieron a nuestra casa un día, nos dijeron mañana o pasado os echamos, sin darnos explicaciones de nada, y Y quizás, ahora que lo pienso, antes he hablado, ¿no? Sobre esto de querer justamente ver al autor, ¿no? Justo en ese momento en que está trabajando algo, tocar en ese momento de realidad con la persona, pues esta es una mezcla de esas dos cosas, ¿no? De ese morbo por querer exponerme en un momento como ese y hacer esa experimentación. También era una buena forma de darme algo que hacer en ese momento, a pesar de que también en ese momento estábamos moviendo todas nuestras cosas para que si llegase a pasar el caso de que nos echasen, pues no perdiésemos todo lo que teníamos. No sé, fue una locura. Y al mismo tiempo yo ya tenía planificado ir a Tenderete de Valencia. Entonces Mm, era como muy absurdo todo porque era como que el mundo o todo lo que teníamos se estaba yendo al carajo y a la vez teníamos que seguir jugando a que el mundo seguía, ¿no? O sea, de que tú tenías tus planes, obviamente, si nos van a desahuciar, ¿qué voy a hacer yo en Tenderete de Valencia? No tiene ningún sentido. Y este fanzine tiene mucho de esa sensación de sinsentido que yo estaba sintiendo en ese momento. De hecho, cuando yo estaba haciendo el fanzine, no iba a ir sobre esto. No iba a ir sobre esta experiencia porque el día antes de que viniesen yo ya estaba trabajando en el fanzine y estaba haciendo otro fanzine más de los míos, de joder el arte, qué complicado es, porque qué sentido tiene
a ser arte si es que al final todo es igual y qué monotonía de la vida y joder, qué cansancio, ¿no? O sea, Lo yo estabas quejándome. haciendo para llevarlo a Tenderete, imagino. Sí, estaba haciendo un diario para llevar a Tenderete y de hecho no, ya me parecía que era como que estaba redundando en lo de siempre, en las mismas quejas de siempre. Eso es un fallo que pueden llegar a tener los fanzines, que como no te exiges, pues pueden ser complacientes. Mira, yo tengo la suerte de que justo en ese momento pasó algo que hizo que no se quedase solo en eso. Y, y terminó siendo un fanzine sobre sobre ese susto que fue ir a, bueno, que viniesen y dijesen que nos iban a echar, que luego no pudiesen echarnos. Luego fui a Tenderete pensando que todo se había solucionado y de hecho mi pareja no me dijo nada. Y resultaba que mientras nosotros estaban en Tenderete había vuelto la policía y, y cuando volvimos todo seguía igual, en el sentido de que había que otra vez salir corriendo de allí. Al final fuimos a juicio y lo ganamos. Y por eso es que todo ha acabado bien, por decirlo así, si es que esto es una historia, esta historia ha acabado bien, aunque esto no es historia, es vida, como se dice, ¿no? O sea, la historia que continúa, siempre continúan. Pero bueno, por lo menos por ahora, para los que lo leyeron y esas cosas, ahora estamos bien, estamos establecidos, nadie nos puede echar y todo está bien. Pero el susto se quedó en el fanzine. Un poco es eso. Pero has seguido produciendo, tienes más fanzines que has hecho después de Encucha Ardiendo, que al fin y al cabo luego lo seleccionamos dentro de la AC de cómic como uno de los fanzines de ese 2021. ¿Tú sigues produciendo? Sigo produciendo, pero lo que pasó también este año, aparte de que fui a Tenderete y todas esas cosas, es que empecé a mover dos proyectos que tengo. Uno es este que os digo, que es la misma historia, realmente es la misma historia del fanzine este de los conejos, solamente que he llevado a novela gráfica. Fui a Angoulême y a Barcelona. Ujú. Y bueno, y luego tengo el tema de lo del Enjuve, ¿no? Que eso es lo que tengo, con lo que tengo que cumplir este año. Entonces, yo no tengo, o sea, obviamente todo este tema del desahucio, pues que es algo que, que me ha quitado mucho tiempo. O sea, de que yo no he tenido estabilidad para poder hacer estas cosas que tenía planificada, para hacer una historia más larga que tenía, bueno, mi intención es que tenga unos 140 páginas o así. O sea, es una obra larga, es la primera vez que me enfrento a esto y no tenía la estabilidad, vamos, ni económica, ni de lugar, ni momento, ni espacio. O sea, no era el momento para poder dibujar. O sea, era el momento para poder hacer un fanzine como este, pero para hacer todo lo demás, pues recién ahora estoy consiguiendo, ahora que estamos más estables y tal, consiguiendo el espacio para poder hacer esto y el interés de una editorial. Ya sabemos que nunca, hasta que no hayan papeles de por medio, no hay que cantar victoria, pero ese es mi plan este año. O sea, ese es mi plan de terminar ya con lo que tengo pendiente, con esto de la Injuve, que salga la primera historia larga y con suerte que salga también la segunda historia después, la de Guido. Ujú. Así que esos son mis dos proyectos largos por ahora. Entre medias de esto, yo seguiré haciendo fanzines cuando me quiera quejar de algo o surja algo así instantáneo que quiera sacar. Porque dicen que los autores de cómics solamente hacemos fanzines hasta que llegamos al campo editorial, pero eso es mentira. O sea, es más fácil salir de la cárcel del mundo del fancineo, por lo menos para mí. Yo Sí. soy una completa enamorada del campo porque puedo hacer lo que quiera, o sea, ¿cómo me voy a ir? Puedo hacer exactamente lo que quiera. Entonces, y es un campo realmente hermoso, lleno de gente maravillosa y de esa comunidad y pura efervescencia, yo no me quiero ir. Así que Ujú. cuando tenga tiempo, Somos Eso es muy guay. plenamente conscientes de ello. De hecho, han pasado por aquí, por la Resma, muchas autoras y muchos autores que piensan igual que tú mm, y estamos en ello. Y como tú dices, es mucho trabajar sobre una misma historia e irla madurando
a través de pequeñas publicaciones. Y eso también es un placer, no solo para el creador, sino también para el lector, ¿no? Y ahí pienso, pues sin ir más lejos, aparte de ti, pues esos fanzines de Cornelius el perro, que Buah, vamos gozando de tanto en tanto las eso es una historias que maravilla. aparecen, tanto en el autobullying, con esas grapitas que se hace propio Marco, etcétera, etcétera, ¿no? Que ya Mark es es una maravilla lo que hace. un camino por sí mismo, y es Mm, así. totalmente. No sé, Gerardo, ¿se te ha quedado algo en el tintero? Sí, Porque es que no sé sí, yo cuánto tengo, llevamos. yo tengo una pregunta con chicha, Pues venga, dale. porque hemos hablado de todo tu proceso de trabajo, pero no me queda claro a nivel de materiales cómo trabajas las páginas. Hemos hablado un poquito de la tipografía y demás, pero mm, me gustaría preguntarte por eso, por cómo trabajas la página, si es una mezcla analógico y digital o es más analógico. Pues depende, porque, por ejemplo, de Mayor Dibujante, que fue el primero de todos, eso está todo hecho con Posca y rotuladores. Es todo manual y de hecho el proceso de digitalización también fue casi una artesanía. Me ayudaron mis amigos y tal, estuvimos allí como 2 tardes y tal, haciendo fotos y luego un proceso de edición de la hostia para que quedase lo más fiel posible al cuaderno, porque ese era el objetivo, que quedase lo más fiel posible al cuaderno. Ujú. Luego, por ejemplo, Lupercalia es un mix en el cual hay, hay dibujo digital, pero sobre todo hay muchísimo dibujo de cuaderno. O sea, ese es un ejemplo, por ejemplo, de... Yo cuando hice Lupercalia me sentía muy mal. O sea, a mí, vamos, seguro que no fui la única, pero a mí el confinamiento me sentó horrible, horrible, horrible y no tenía fuerzas ni para dibujar, pero tenía la necesidad de hacer algo, ¿no? Entonces, en vez de dibujar, tiraba de dibujos que había hecho de antes. Y con el tiempo tuve la necesidad de volver a dibujar. Pero, por ejemplo, esos son dibujos que muchos son hechos digitales y muchos son hechos de cuadernos e incluso viejos, ¿sabes? Que son dibujos que me venían bien para lo que quería contar en el momento, incluso. Y, y por ejemplo, ese es un mix, ¿no? De tradicional y digital. En Cucha Ardiendo igual. Es también la mayoría de los dibujos grandes están hechos a mano. De hecho, tú debes de tener algún original de estos, ¿no? ¿Me Este, por suena? ejemplo. Sí, sí, sí. Porque Tengo estos son, o sea, estas páginas de acá, Ujú. estos de aquí, uy, Ahí. estos, Espera, que te voy a ay, poner en grande. Ahí. estos son originales, por ejemplo. Ujú. Que estos los hacía con rotuladores Posca y tal. Es- uy, está acá, el inverso. Y luego, por ejemplo, esto de acá, esto digital, por ejemplo. O sea, trabajo mucho el mix. Estos también, por ejemplo, son originales. Em, y luego, por ejemplo, los de Naguará, hay unos que son completamente digitales, hay muchos que son completamente digitales, pero es que eso, salto mucho de lo físico, porque además me gusta mucho trabajar en digital por lo rápido que es, sobre todo de composición, o sea, te da una versatilidad de la hostia. Pero me falta lo matérico que tiene pues, lo tradicional. Entonces, siempre intento trabajar más a ello cuando las herramientas digitales no son suficientemente matéricas. Por suerte, cada vez tenemos la posibilidad de conseguir herramientas digitales que son muy matéricas, pero cuando me falta, pues escaneo, hago fotografía, mezclo, me gusta mucho la textura. Entonces, yo diría que son una mezcla simultánea, a veces más, a veces menos, de digital y tradicional. Ujú, Los de Singawayani, esto de acá, ujú. estos sí son todos tradicionales. Estos son con té y wash. Ujú. Poco eso. Un Claro, salto de son, un son sitio a otro. materiales que todavía las herramientas digitales no terminan de replicar al 100%, igual que el Posca, claro, es que no, Bueno, igual, depende. igual no es fácil conseguirlo. Hombre, que el Posca difícil, ¿no? Eso tiene más que ver incluso con la textura del papel. Ujú. Pero
digamos que no solamente por lo fácil de replicar que sea, sino de que muchas veces no te sale igual un dibujo trabajado en digital que trabajado a mano. O sea, los errores o la resistencia de la materia Claro. te hace sacar otras cosas. O simplemente el hecho de que obviamente llevamos muchos más años dibujando en físico que en digital y se siente distinto. Entonces, por eso digamos que yo no soy ninguna nazi con lo digital, yo creo que es una herramienta más y los mezclo. Y me viene muy bien, por ejemplo, para hacer arte final, para terminar de componer y ese tipo de cosas. Pero es una herramienta más. Y igual que no dejo lo tradicional justamente por eso, por el placer de la resistencia de los materiales. Ujú. Me recuerda un poco a cómo suele trabajar Javier Olivares, que hace algo parecido. Él dibuja a mano con papel, pero lo que es la página final muchas veces es un rompecabezas, una especie de puzzle que va montando con Sí, diferentes cosas que escanea. No trabaja la página en un sentido analógico. sí, 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 sí. Tal cual. Luego ya, a mí me gusta mucho cuando trabajo los cómics que, bueno, yo en general siempre trabajo de a dos páginas, no trabajo solo una página. Me gusta Ujú. la composición completa. Eh, Justo ayer estaba pensando en eso porque estaba pensando que una cosa que me criticaba mucho mi padre era justamente eso cuando era pequeña. Me decía, "Ah, muy bien las páginas", cuando, por ejemplo, veíamos las exposiciones de los trabajos que se habían presentado a los concursos en el instituto. Y decía, muy buenas las páginas y tal, pero esta y esta no combinan juntas y eso me jodía muchísimo. Entonces, el otro día lo estaba pensando de que creo que me viene de ahí el hecho de que ahora tengo la necesidad siempre de componer de a dos. Entonces, no, un poco también trabajo así, ¿no? O sea, de que digamos que no solo no compongo de a una página o que suelo terminar de decir las cosas de a dos páginas, ¿no? Ujú. Bueno, eso es importante también, ¿no? Tenerlo en cuenta, porque a fin de cuentas, cuando estás leyendo un cómic no puedes ir viendo página a página. No puedes Sí, hacer este ejercicio aunque quieras. Las dos páginas las ves a la vez. claro, claro, claro. Y yo era algo que no había pensado. Mi padre sí, y me lo criticaba mucho, pero luego hay veces que, por ejemplo, veo que no, en realidad no se lo exijo a otros cómics, porque hay muchos cómics que esta regla no la tienen. O sea, de hecho, creo que no lo suelen hacer. Y a mí no me importa, esa es la cuestión. Luego hay veces que pienso, digo, pero esto que yo hago a lo mejor no tiene, o sea, que lo único que hago es quitarme, o sea, que me faltan como páginas para terminar de decir cosas o, no sé, es algo que he pensado más de una vez de que quizás como que malgasto mucho papel o yo qué sé. Pero porque veo muchas obras que, joder, que son maravillosas y no tienen esa ley de composición conjunta, ¿no? Pero bueno, también es algo que he terminado haciendo y que luego no me quedo tranquila si no lo hago así. No sé, ya veré. Como siempre estamos construyéndonos, pues ya veré. Para la gente que igual no conocía mucho tu trabajo, que nos esté escuchando ahora, sigues teniendo operativa tu web donde vendes tus fanzines, ¿no? Sí, 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 sigue allí. Desde mi Instagram se puede entrar en el link este. Luego Lo Mann, que es único, el ingeniero, luego pone el link, ¿no? En la descripción Luego, del no te vídeo. preocupes, en la descripción de, como siempre, en la descripción sí, encontraréis todos los links, no hay problema. sí. Lo único que ahora mismo creo que lo único que me queda es el de el Naguará, la tercera Ujú. edición, que es este. Ujú. Como que no me ha Enséñalo, dado enséñalo, tiempo. que es muy bonito. Ah, mira qué chulo. Genial. Que esta fue la tercera edición, que bueno, a diferencia del que tienes tú, Gerardo, que es este de acá. Y Ujú. bueno, obviamente portadas distintas, con la fundita y tal. Y bueno, y esta tiene un adelanto de la historia en la que estoy trabajando ahora, justamente para lo de la Injuve, Ujú. está de aquí. Ujú. O sea que tiene unas páginas más de cómics y luego los bocetos, bocetitos y tal de los procesos de trabajo, justamente. Y no tengo más. Ahora mismo no he tenido ni tiempo ni los monedos para reimprimir y luego también hay que pensarse de si reimprimir o no reimprimir o simplemente tener tiempo para seguir trabajando y sacar algo nuevo, ¿no? Porque ya la gente debe estar frita de mí que me encanta reimprimir cosas. Ujú.
Bueno, pero está bien No sé. también, ¿no? Porque a veces, hombre, el fanzine siempre tiene algo de efímero, ¿no? De objeto que hay pocas copias y que si no lo consigues en su momento ya es difícil. Pero a mí personalmente me gusta que los y las fanzineras reimprimáis de vez en cuando. A lo mejor no toda la vida, ¿no? No, claro, Pero llegará un ¿te momento ya en imaginas? el que habrá que dejarlo. Pero bueno, en Tengo, este tengo, proceso. tengo varias historias cortas, pero que tengo ya terminadas y tal, que no he podido mostrar, que son para otros fanzines colectivos y tal. Y mm, muchas historias que se han quedado un poco allí. Pero claro, o me espero y sigo trabajando para generar otro, por ejemplo, un Naguará 2, que me gustaría ser, pero Ujú. para eso me faltan unas historias más. O todavía me ha dicho algún amigo, pero haz una cuarta reimpresión de claro. Naguará y le añades más páginas. Digo yo, pero es que la gente ya me va a odiar. Es que hay gente que tiene la primera, la segunda edición. Y es como, no, no, por favor, ya más Naguará 1 no. Ya si hago un siguiente, un Naguará 2, ¿no? Te mm, creas la Pero antología, no hará la antología de claro. Natalia ya, y a partir de ahí sacas el segundo. También los sí, eventos, ¿no? Los eventos de grapa son, estos de fancineos son proclives, a, como tú decías, ¿no? A hacerte alguna grapilla rápida y tal. sí, Y aquí sí, nos sí, sale el afán coleccionista, Gerardo y a mí, por querer tener eso que se nos escapa en algún momento, porque no puedes acudir, ¿no? Y luego, pues, claro, nos gusta que reimprimáis, sí. claro, Sobre claro. todo cuando se nos pasa alguno así. Oye, ¿y los dos proyectos largos tienen Exacto. fecha o todavía es pronto para decirlo? Todavía es pronto para decirlo. De hecho, tengo que, en cuanto os cuelgue, tengo que escribir, redactar una carta y tal. Y no, todavía es pronto para decirlo, pero Ujú, vamos. Sobre todo el de Guido le falta un poquito más de tiempo porque tengo que acabar con el del Injuve. Pero bueno, ese tiene que ser relativamente pronto, ¿no? Porque se lo debo a la gente del Injuve. ujú. Bueno, pues nada, estaremos ahí pendientes para cuando salgan y ver ese salto a la hora larga y bueno, pues nada, si queréis lo dejamos aquí. Yo solo quiero insistir a la gente que busque tus fanzines, que compres, si está en Hogar ahora disponible, pues que lo compren y lo conozcan y Que te sigan poco en más, redes, que que te estén sigan en redes. pendientes y suerte con el proyecto de autoedición, ¿no? Y recopila gente y nada, ha sido un placer, la verdad. No, el placer es mío, muchas gracias, de verdad. Yo estoy muy a gusto. Qué bien, pues ya está, eso, Nos ese era el encanta, objetivo, que ya está. estuviéramos todos a gusto. Bueno, y muchas gracias a Pues los que vean el vídeo y tal, y los que están aquí, ¿sabes? eso. Y que la verdad es que, pues eso, para mí, vuelvo a decirlo, de verdad que es un placer estar aquí. Y eso, pues nada, Pues igual muchas por gracias. nuestra parte, un placer enorme tenerte y también le damos las gracias, como siempre, a la gente que está ahí apoyando y siguiendo la resma. Y nada más, hasta la próxima.